Amigos radioescuchas, un placer saludarles en este programa de Crónicas, como siempre, en esta cita de los jueves que ya para nosotros es un ritual así de que como si sonara la tercera campanada o dijeran tercera llamada, tercera, estamos al aire. Bueno, pues así estamos ya aquí para saludarlos con el gusto de siempre. Tenemos un programa que hemos confeccionado, creemos que muy interesante, para que nos acompañe de 2 a 3 de la tarde, 2020-88-65, para que se comunique con nosotros. Y voy a saludar pues a mi compañero Juan José Silva. Juan ¿Cómo José, está, ¿cómo maestro? estás? ¿Cómo te va? Muy bien, todo bien. Saludarte, ¿eh? Igualmente, después de unas largas e inmerecidas vacaciones. No, ¿cómo que no las merecías o qué? Sí, pero, sí, pues, pero creo que fue demasiado. No. Fue demasiado el tiempo que nos alejamos de nuestro teleauditorio, de nuestro radioescuchas. Pero aquí estamos de nuevo en Crónicas, donde el pasado está presente. De eso se trata este programa. Por supuesto, debo aclarar que nuestros queridos Héctor Jaime Treviño y Leonardo Martínez Hernández están ausentes ahora por razones propias de su trabajo. Está perfectamente justificada su ausencia y nosotros la extrañamos. Vamos a tratar de llevar este programa. Tenemos mucho material, por fortuna, material que ellos mismos nos heredaron y nos dejaron, de manera tal que creo que tendremos un programa de alguna manera interesante. Y para no faltar a nuestros rituales y a nuestros clásicos inicios, he aquí una fotografía que les vamos a mostrar para que ustedes la identifiquen y empiecen inmediatamente a participar, a echar a volar su nostalgia, sus conocimientos de la ciudad, el hecho de que tengan un familiar más adulto y que también les pueda aconsejar y decir lo que se va a hacer. Esta es una vista aérea que fue tomada de oeste a este o de poniente a oriente, de un viejo camino real que comunicaba, maestro, allá en las postrimerías, más bien en los inicios de la historia de la metropolitana Monterrey, comunicaba unas viejas haciendas. De hecho, les voy a ayudar un poco. Al final de ese camino había una vieja hacienda de uno de los fundadores de Monterrey, pero también de la villa de Santiago del Saltillo, don Juan de Mederos. La famosa hacienda de Mederos, y al final de ese camino entroncaba con el camino real que iba al Coajuco y de ahí iba a San Mateo del Pilón, San Felipe de Linares y hacia la costa del seno mexicano. Esta avenida todavía en la última década del siglo XX estaba totalmente desolada y actualmente goza de un boom inmobiliario. Creo que ya con eso. Ah, claro, santo. Bueno, ya no puedo decir que iba a invocar un santo para que me ayudara a recordar. Y de hecho también no. Por ahí hubo poca gente lo recuerda, pero Monterrey fue la única ciudad que tuvo 3 aeropuertos y uno de ellos estaba en esa zona. Ese es un amplio valle, es una de las abras que les llaman, un abra o un valle de montaña. Bueno, pues para que se comunique con nosotros, 20-20-88-65, y pues esto y cualquier otro tema que ustedes quieran tratar con nosotros, alguna efeméride que ustedes recuerden, algún dato interesante, nuestros colaboradores historiográficos honorables, lo pude decir, que están siempre con nosotros y que de pronto nos aportan a algunas cuestiones importantes, dignas de recordarse. Llámenos 20-20-88-65, estamos con ustedes, estamos en vivo, comuníquense pues. Y mientras esto ocurre, vamos a recordar que el 2 de abril de 1867, el 2 de abril, es aniversario de la toma de la ciudad de Puebla por las fuerzas republicanas de Porfirio Díaz. De hecho, esta batalla, maestro, la tercera batalla de Puebla, o el tercer sitio y la tercera toma de la ciudad de Puebla por las fuerzas nacionales, fue el timbre de gloria, tanto del ejército mexicano que había sido reunido en esos años difíciles de la invasión francesa, pero también fue el timbre de gloria de uno de nuestros más grandes héroes y antihéroes a la vez. Al decir héroe me refiero al general de división del arma de infantería, don José Porfirio de la Cruz, no es José Porfirio Díaz Mori, creo que es de la Cruz también, pero ahí mi buen amigo Esaú García me va a corregir. Esta tercera batalla, que fue el 2 de abril de 1867, fue la culminación de 4 años de una sangrienta guerra que nos fue impuesta por un enemigo extranjero, y esta batalla fue la obra maestra, o más bien fue un gran movimiento de pinzas que por el sur lo encabezó el general
Porfirio Díaz con el Ejército de Oriente, y por el norte la otra pinza la encabezaba el Ejército del Norte, el glorioso Ejército del Norte encabezado por nuestro paisano, o más bien por nuestro también compatriota de la patria chica, el general de división Escobedo, el general, claro, sí. El general Escobedo. Entonces esa pinza la cierran en Puebla, y esa en la época de la administración porfirista de 1877 a 1910, el 2 de abril era un timbre o era un día tan fastuosamente celebrado que rivalizaba con el 16 de septiembre. Entonces el famoso héroe del 2 de abril, el héroe laureado, el gran patriota, todas las pueblos, villas, ciudades de ese México porfirista, la madrugada o la noche del 1 al 2 de abril eran engalanados con una serie de grandes fastos. Entonces el 2 de abril se celebraba por todo lo alto, sobre todo en Palacio Nacional, en Ciudad de México, pero conforme se fue diluyendo en la historia, la administración porfirista cayó en el olvido. Solamente los amantes de la historia solemos recordar que ese 2 de abril de 1867, Porfirio Díaz y el Ejército de Oriente terminan de darle la puntilla o una de las puntillas a el efímero Segundo Imperio de Maximiliano de Austria. Fíjate cómo es la memoria caprichosa en Claro. este sentido, obedece a veces por caprichos, no tanto por razones, y termina Y imponiéndose. sobre todo por ¿no? los apologistas, porfiristas, todos los periódicos, tanto oficiales como claro. semioficiales, eran unas loas impresionantes. A ver si nuestro director tendrá por ahí alguna portada o alguna fotografía de recuerdo donde se veían era una apoteosis, era la Sí, apoteosis, o era la elevación a los altares de los dioses del general Porfirio Díaz Mori. Pues se hablaba pues del porfirismo como Claro, una del etapa porfiriato, cumbre, o del claro. porfiriato como una etapa cumbre en la historia de México. De hecho, como ya era un hombre entrado en años, ya era un estadista, después de haber recorrido los campos ensangrentados de batalla, ya él era un señor gobernante, un estadista. El pueblo lo veía como un padre, como el padre bienhechor, pero obviamente también se nos olvidaba que el padre suele cometer errores, y a veces la mano dura del padre era demasiado rigurosa, y eso hizo que, por muchas razones que ahorita no habría tiempo de comentar, eso dio pábulo a su caída y posteriormente la sangrienta Revolución Mexicana. Por lo pronto también da pie para que en ese periodo así de gloria, como tú lo estás describiendo perfectamente, también esté marcada, y yo creo que para bien, por los rivales, es decir, por los que lo odiaban y los que no lo querían. Claro, porque eso es importante siempre en cualquier ese realidad, gobierno, ¿no? como todos los anti gobiernos, y los pro, ¿verdad? así estuvo luces y sombras, tuvo admiradores, pero también hubo quien lo denostaba. Pero todavía podemos ver, ya hablando fríamente, podemos ver los logros que tuvo el porfiriato, que fueron muchos. Fueron muchos, y a ver si en un futuro podemos hacer un programa sobre todo que tenga que ver con Monterrey y con Nuevo León, de todo el legado positivo y negativo del porfiriato en el noreste. Fíjate, yo un solo recuerdo que pudiera pintar, así es un solo brochazo de ese tiempo. Mi abuelo, que nació y murió con el siglo, 100 años, de 1900 a 2000, le tocó vivir el porfiriato. Y se valía de una imagen en San Antonio de las Alzanas, toda la sierra, y decían, en ese entonces, la leche de los animales, de las vacas, en canoas, se regalaba y se repartía, como hablando como un síntoma era tal la abundancia, que la leche y de hecho el porfiriato en cuanto a la metropolitana Monterrey se refiere, y al estado de Nuevo León, fue la paz, si quieres, por las armas. Hay quien diría que era la paz de los sepulcros, pero esa paz que fue necesaria porque a través de la paz el comercio se fomenta, pero el segundo gran legado del porfiriato fue el ferrocarril. El ferrocarril, claro, que llega el 30 de agosto de 1882 a Monterrey, y el ferrocarril no nada más trajo pasajeros, trajo ideas, también trajo mercaderías. Y esas mercaderías hicieron que aquí se hiciera un centro de distribuidor, posteriormente vendría la industria. Quizá esa sea la mayor injusticia que se cometió en contra de Porfirio Díaz, no darle seguimiento a la obra de Ferrocarriles Nacionales de México, porque ahorita con la infraestructura que aún queda, claro, y actualizándola pues con este tiempo, seríamos una potencia europea. Claro, de hecho en Europa y sobre todo en América del Norte, Canadá y Estados Unidos están
revalorizando o están dándole un nuevo aire al ferrocarril. ¿Para qué? Para evitar que más autotransportes contaminantes haya. Y el ferrocarril, que ahorita aquí tenemos, bueno, al menos la última cifra que recuerdo eran 22,000 kilómetros lineales de vías trazadas entre 1877, que por cierto hay que darle mérito a don Benito Juárez porque él impulsó la industria ferrocarrilera, pero también la otra es que hasta 1910, 24,000 kilómetros de vías férreas fueron tendidas en el Porfiriato. Fíjate nada más, imagínate las actualizadas en este tiempo. Que fuéramos de Monterrey a Ciudad de México, de Monterrey a Guadalajara, de Monterrey a Tijuana, claro, en un cómodo vagón. ¿Te acuerdas que tenía un mirador? Ya se había hecho, eso te iba a decir, ya se había hecho un intento con el famoso Regiomontano, ahí me tocó viajar. Sí, de hecho tenía México, Monterrey. Tenía un vagón mirador, un vagón restaurante, claro. y era esos paisajes, ¿verdad? Que saliendo de Monterrey hacia el altiplano son bellísimos, pero bueno. Bueno, pues ahí es está uno de los esta legados. memoria de don Porfirio Díaz. Vamos a tomarnos un pequeño respiro. 20-20-88-65, comuníquese con nosotros. Oye, ya de antemano les adelanto sin haberlas leído, pero ya tenemos llamadas que vamos a comentar ahorita y las agradecemos en todo lo que valen. La fotografía que estamos mostrando para que usted la identifique y mi compañero la comenta. Así es, de hecho es en sepia, no, más bien es blanco y negro, pero la hicieron color sepia y ahí se ve el trazado. El trazado es un valle que está al sur de Monterrey, creo que ya con eso, sí, y muchas claro. veces dicen que allá hace más aire que de este lado, que allá no hay contaminación, porque está la abundancia y prosperidad que hay por allá que dicen que no hay contaminación. Ahora, aquí lo ideal sería que nos dijesen el nombre que tenía en aquel entonces. No, sería un harto difícil, mejor que nos digan el nombre actual. El nombre actual. Hey. No, pues yo la conocí todavía y soy un muchacho. Bueno, vamos a dar, que nos den las dos respuestas. El nombre antiguo, que es un santo, y el nombre actual. Ándale, muy bien, ahora sí. Ya no me desmentiste con lo que dije, claro, te agradezco mucho, eres buen amigo. Bueno, de hecho ahí está la hacienda, maestro, todavía está el casco de hacienda. Perfecto. Así. Pausa y continuamos. Muy bien, pues continuamos en nuestro programa Crónicas. Repetimos, estamos recibiendo muchas llamadas que agradecemos, entre otras la de Lorenzo González Rodríguez, que se comunica, pues sí, ahí va, respecto a la pregunta que... Aquí hay una pregunta, maestro, del señor Juan Manuel Castillo. Dice, ¿podría hablar, que si yo podría hablar sobre el general don Antonio de Padua, María Severino, López de Santana y Pérez de Lebrón? Es uno de los grandes antihéroes. ¿Te puso todo el nombre? No, nada más puso el general Antonio López de Santana. Repítemelo otra vez el nombre. Antonio de Padua, María Severino, López de Santana y Pérez de Lebrón. ¿Qué tiene que ver con Monterrey? Tiene que ver mucho porque recién estallada la Guerra de Independencia en 1810, hacia el norte el gobierno español resolvió enviar tropas regulares. Aquí nada más en el noreste había lo que le llamaban tropas provinciales o tropas que los mismos vecinos... bajo la égida o bajo la jefatura del alcalde o del gobernador, formaban tropas para repeler los ataques de las tribus bárbaras. Pero en febrero de 1813 llegó a la metropolitana Monterrey el regimiento de infantería fijo de Veracruz, y ahí venía un joven cadete caballero de 14 años, más bien ya tenía 15, que era el futuro don Antonio López de Santana. Es una vida fascinante. Hay cuatro grandes personajes en el México del siglo XIX que para entender ese siglo convulso de invasiones, de revoluciones, tenemos que hablar de ellos. Uno es don Benito Juárez García, Porfirio Díaz Mori, el otro es el verdadero padre de la independencia, don Agustín de Iturbide, y el otro es el famoso 15 uñas o mi general de división, don Antonio López de Santana. Es fascinante, pero aquí en Monterrey dejó una grata memoria que, si quieren, en otro momento supuesto, lo comentamos. Vamos por lo pronto. Bueno, María del Refugio también se comunica respecto a la fotografía. Oscar Villegas también lo hace. Oscar, quiero agregar que fue... bueno, se refiere también
a la respuesta sobre la vía que estamos poniendo. Sobre la rúa, como dicen los franceses. Es una vista hermosa y allá al fondo en el horizonte, en lontananza, donde decían los viejos poetas, donde se unía la tierra con el cielo, está el coloso de colosos, el cerro señero, el cerro que don Alberto del Canto y Vieira, el fundador de la Metropolitana Monterrey, lo bautiza como el Cerro de la Silla. Y de hecho a muchos les recuerda un rostro. Hay 4, ya habíamos comentado en otra emisión que hay 4 montañas en Nuevo León que con un poco de imaginación son los rostros tanto de un hombre como de una mujer. Pero bueno, continuemos mejor. Muy bien. Bueno, vamos ahora a recordar en cuanto a nuestras remembranzas locales que un 10 de abril de 1919 en la hacienda Chinameca, Morelos, muere, no es efeméride local sino nacional, muere asesinado el revolucionario Emiliano Zapata La Bandera a media asta. El próximo 10 de abril será 99 años de uno de los grandes homicidios, de los grandes multihomicidios, o inclusive uno de los más crímenes más señeros en la sangrienta historia de nuestra República Mexicana. Ese día, el 10 de abril de 1919, se cortó o se tronchó la vida de uno de los grandes líderes, de uno de los grandes militares, hay que decirlo, que aunque no fue academia, también fue un militar y uno de los grandes hombres de la revolución, que era don Emiliano Zapata, cuyo lema, el lema de su ejército, el Ejército Libertador, era tierra y libertad. Fue uno de los grandes hombres envuelto en la controversia. De hecho, en la primera parte, al terminar la primera parte de la Revolución Mexicana, cuando se instaura la democracia que fue el breve administración de Francisco I. Madero, el general Zapata tuvo mucho que ver con la caída de Francisco I. Madero, porque en lugar de haberlo apoyado tanto moralmente como con sus tropas, fue, y todavía, cuando todavía no tomaba posesión, hubo una famosa entrevista en la casa privada que tenía la familia Madero en Ciudad de México, y ocurre la entrevista, quiero pensar que obviamente don Emiliano Zapata estaba enojado, don Emiliano Zapata estaba furibundo porque él quería que la revolución inmediatamente cumpliera sus objetivos. Entonces Madero conciliadoramente le dice: señor general, la revolución tiene que ir despacio, se le va a dar tierra a su gente, pero tiene que hacerse por los cauces legales. Entonces aquí en las piernas, dicen las crónicas, Emiliano Zapata tenía una Winchester pavonada, una carabina, y ve que en el bolsillo izquierdo del chaleco del presidente Madero salía una cadenilla de oro, que era una leontina de su reloj de bolsillo. Le dice: señor Madero, si yo con este rifle que tengo aquí le apunto y le ordeno que me dé ese reloj, usted me lo daría, pero pasado el tiempo, suponga que nos encontramos en las calles, usted trae un rifle, yo no traigo nada, usted con toda la justicia me va a apuntar y me va a ordenar que le regrese su reloj. Claro. Entonces, esa es la situación en que mis campesinos están. Ellos quieren que se le regrese ya, y le dice: señor general, se le van a regresar sus tierras, pero esto se tiene que hacer conforme a la ley. Entonces, Emiliano Zapata no sale convencido, se regresa a su natal Morelos y se levantan armas. Entonces, esa es una de las primeras, fue la primera rebelión que tiene que enfrentar la naciente administración de Madero, y muchos historiadores dicen que esa fue una de las causas que él cae. Pero bueno, también aquí el noreste tiene mucho que ver con este horrendo crimen. ¿Por qué? Porque el coronel Jesús Guajardo, que estaba a las órdenes de Pablo González, que en ese entonces era el comandante militar carrancista de Morelos, él recibe la orden de tenderle la famosa trampa o la famosa emboscada. Es una historia larga, desgraciadamente ocurre el homicidio, pero como los dioses castigan a los que cometen crímenes, en julio de 1920, una tarde caliente de julio de 1920, en uno de los muros de la prisión de la penitenciaría de Monterrey, situada en la Alameda, ahí en Pino Suárez y Arramberri, la espada de la justicia cayó sobre el coronel Jesús Guajardo. El asesino fue asesinado. Lo pasaron por las armas porque en el verano de 1920 el país estaba convulso. En mayo de 1920 había triunfado
la famosa rebelión de los sonorenses, el plan de Agua Prieta, que determina la caída de Carranza y la elevación de los sonorenses al poder. En ese verano hay contrarrevoluciones y una de ellas la encabeza aquí Pablo González, el mismo que ordena a Guajardo que asesine a Zapata, y ese mismo Pablo González también quiere levantarse en armas, desgraciadamente no tiene el apoyo de la guarnición de Monterrey, y el coronel Guajardo en ese entonces también era parte de esa confabulación y lo arrestan, si mi memoria no me falla, en el Hotel Continental que estaba situado donde ahorita está el Faro del Comercio. Lo arrestan, se lo llevan a la prisión y le hacen un juicio sumario. Una caliente mañana de julio de 1920 lo pasan por las armas. Entonces el traidor fue traicionado o el asesino fue asesinado. A hierro muere. A hierro muere, entre otras cuestiones. Bueno, pues ahí está una efeméride más. Rápidamente, bueno, vamos a entrar ya en el ámbito local, muy rápido, para recordar que el 2 de abril de 1909 se inaugura el Mercado Juárez, esto en el centro de Monterrey. En la vieja plazuela de las Capuchinas, que era el nombre del terreno donde está actualmente el Mercado Juárez. Por cierto, maestro, hoy es 5 de abril, hoy se cumplen 85 años del multihomicidio del crimen de Arramberri. ¿Qué tiene que ver con el Mercado Juárez? Bueno, en la acera sur del Mercado Juárez hay ¿puedo decirlo? Hay una cantina, sí, claro, que es la más antigua de Monterrey. ¿Y qué tiene ya que ver con esto? Ya hemos hablado de ella aquí en Sí, otras ya hemos ocasiones. hablado, pero tiene que ver con el Mercado Juárez y esa área aledaña, porque ahí se reunieron los asesinos del crimen de Arramberri. Pero bueno, en 1909 se inaugura lo que hacia el Repuele del Norte se pensó que era una gran obra de progreso. ¿Qué fue? Fue el Mercado Juárez. Aquí estamos viendo imágenes. Sí, ahí estamos observando la hermosa casona base de sillares donde ocurrió el 5 de abril de 1933, lo que la historia recuerda como el crimen de la calle de Arramberri. Por cierto, el maestro Hugo Valdés, él menciona que ese día, con ese homicidio, Monterrey perdió su inocencia campirana o su inocencia provinciana. Pero tanta razón tiene claro, Hugo Valdés en lo que señala, que fíjate, estamos hablando de 85 años, 85 años. De este crimen. Yo me pregunto, ¿cuántos de los, por desgracia, cientos de crímenes que han ocurrido en las décadas más recientes, en las 2 o 3 décadas más recientes, ya están olvidados perfectamente? Pero este sigue. Este es otra cosa. Este sigue en el imaginario colectivo. Sí, cuando pierde la inocencia, claro. Monterrey, parece que esa metáfora de Hugo Valdés es acertadísima. Es acertada y le enviamos un cordial saludo. Ya estuvo aquí con nosotros. Sí, claro, estuvo hace un par de meses. Y volviendo al Mercado Juárez, todavía la sociedad regiomontana puede encontrar desde un exquisito corte de cabrito hasta herbolaria, desde libros viejos hasta todo lo que tiene que ver con la parafernalia de la gastronomía. Y fíjate, déjame, por un acto de elemental justicia, de veras, saludar al licenciado Francisco Javier Cantú Terán, que es el actual director y tiene buen rato de ser el director, administrador concretamente del Mercado Juárez, y la verdad que le dio una remozada en cuanto a lo legal, en cuanto a las propiedades, en cuanto a los puesteros, en cuanto a los sindicatos, en cuanto a modernizarlo, en cuanto a elevadores, en ponerle salones para fiestas, estacionamientos. De hecho, hay un centro de negocios también. Hay un centro ya de negocios que se instaló para todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Claro, la verdad que en ese el licenciado Francisco Javier Cantú Terán, un día lo vamos a invitar aquí al programa, pero la verdad que el Mercado Juárez le debe muchísimo a la entrega total de este Paco Cantú, antes el laborante en cuestiones del municipio en San Nicolás durante buen tiempo, y ahora haciendo una labor extraordinaria, la verdad. Alguna vez lo vamos a invitar para que nos rememore y nos platique por todas las vicisitudes que ha tenido que pasar este Mercado Juárez para estar ahorita convertido en lo que ahora es. 109 años cumple. Pero es fascinante cada vez que paso por ahí o que pasan los regiomontanos, los aromas, los olores, los colores. No, que va, es exactamente, reúne lo clásico de los mercados Juárez, y me hace recordar, por supuesto, entre otros, a Pablo Neruda. Pablo Neruda decía de México: el que visite México y no conozca los mercados, no ha conocido México.
Y este Mercado Juárez es exactamente una imagen, pero viva. Estoy pensando en el mercado de San Juan de Dios, estoy pensando en otros mercados. El mercado de Jamaica, bien dicho, el mercado de Sonora. San Luis Potosí, el mercado Juárez de Saltillo. Ándale, pero bien merece que le dominaran el Parián, que era el nombre, es el nombre festivo, o es el nombre que deberían de llevar todos los mercados, el Parián. Fíjate, entre otras cosas, y yo lo celebro, ya vamos a ir a una pausa, que tenga hasta 12 pabellones de libros de usado. Hay 4, maestro. ¿4? Hay 4. A ver. Uno del lado de Ruperto Martínez, otro en el centro donde están los elevadores, ya le estamos haciendo comercial. Claro. No, ¿qué importa? Son libros. Otro está del lado del Cabrito, en Guerrero y Arramberri, casi enfrente de donde está el hermoso templo bautista, y el otro está en el segundo piso. Ahí los amantes de la historia se van a dar un surmenage, una inmersión. La verdad es de veras recorrerlo ahí, estar hojeando las revistas, los libros y todo, y adquirir algunas verdaderas curiosidades, se encuentra uno ahí. Así que pues enhorabuena por el Mercado Juárez, y de veras nuestro abrazo de mayor reconocimiento al licenciado Francisco Javier Cantú Terán. Vamos a una pausa. 20-20-88-65, comuníquese con nosotros, seguimos recibiendo llamadas que agradecemos en todo lo que valen. Y aquí está un detalle más que puedas aportar: el cielo está en la parte de arriba, la tierra está en la parte de abajo. Es correcto, es la lontananza, pero que nuestros televidentes y radioescuchas, sobre todo los televidentes que vean el Cerro de la Silla, ahí está el secreto de esa imponente avenida, que ahí está retratada, pero que comenzó allá en un lejano 1596, cuando fue trazado o cuando se hicieron los repartimientos de tierras y aguas. ¿Por qué a Monterrey le llaman la Sultana del Norte? Me lo dices. Pausa. Muy bien, bueno, pues ahora nos honramos con la presencia de un invitado, la verdad, de muchísimo lujo. Agradecemos su presencia, Juan Ramón Garza Guajardo, del Centro de Información de Historia Regional, Celso Garza Guajardo, de la Hacienda de San Pedro. Enhorabuena. Gracias por la invitación. Gracias. Bienvenido a su Un casa. placer. Y bueno, pues el tema que él trae preparado, qué curioso, no nos pusimos de acuerdo, pero son temas carreteros. Fíjate nada más, y eso que no nos pusimos de acuerdo, pero de alguna manera. Las arterias vitales. Exacto. De la moderna sociedad humana. Bueno, pues lo que era antes la carretera nacional, que era, pues entre otros, yo lo recuerdo como el camino típico Saltillo, México. Sí. ¿Verdad? Porque se venía por Monterrey. No, esa es una de las cuestiones por lo cual hice yo este trabajo. La gran carretera o la carretera nacional, y después carretera número 85, fue la primera carretera trazada en México. En 1926 inician los trabajos, ¿sí? La intención de esa carretera es que no quería el general Calles que fuera paralela al ferrocarril México-Laredo, sino que tocara pueblos y lugares no muy conocidos de México. Por eso la original carretera pasa por Pachuca, por Tamazunchale, Ciudad Victoria, y luego Monterrey, y luego Laredo. Esa fue la original. Inició, como dije, en 1926 y es concluida en 1936. Un dato interesante que encontré: cuando se midió desde la puerta del Palacio Nacional hasta la mitad del puente internacional en Laredo. Es correcto. 1,231.74 kilómetros. Era lo que medía. Ahora corrijo, perdón, tantito nada más, una capite. Yo pasé mi niñez en Saltillo, y mis padres y mis abuelos. Entonces sabíamos que no existía la carretera central, por supuesto. No. ¿Cuál era el camino obligado para ir de Saltillo a México? Pues había que venirse un poco por acá. A eso me refiero, ¿verdad? Que decíamos, pues ese es el camino que tenemos. Y todos recordaban, mis abuelos, Tamazunchale y demás lugares. Exactamente, porque era todo el recorrido original. Se tardó 10 años en terminar. Y lo interesante aquí, hacer este trabajo era, me llamó la atención el caso de Nuevo León, que toca varios pueblos, ¿verdad? Pero algunos prosperaron más que otros, ¿sí?
llega a Linares, Gualahuises, pasa por Gualahuises, luego pasa muy cerquita de Villa de Santiago, Monterrey, San Nicolás, Escobedo, Ciénega de Flores, Sabinas y Vallecillo. Y de esos, los que más crecieron rápidamente pues fueron Sabinas y Linares, los que principalmente tuvieron un auge desde el momento en que la carretera empezó ya a circular, principalmente los turistas. Hay que recordar que se hacían grandes caravanas en la época de verano que recorrían toda esa carretera. Sí, y en cada pueblo había sus restaurantes, había sus pequeños hoteles, estilo californianos, muchos de ellos, para que el turista que iba tranquilamente manejando, pues si se hacía de noche podía llegar a cualquier pueblo a descansar. De hecho, la carretera nacional aquí en la metropolitana Monterrey es Eugenio Garzazada, es Morelos, es Pino Suárez, es Universidad, claro, hasta lo que era La Joroba, y ahí ya comenzaba propiamente dicho la carretera a Laredo. Sí. Era la nacional. La nacional es. Sí, lo que pasa que los que vivimos en San Nicolás le llamamos carretera Laredo. Así es, pero era la carretera nacional. La avenida Universidad, la famosa carretera nacional. Los que viven en el lado sur de Monterrey la conocen como la carretera nacional o la carretera a Ciudad Victoria, ¿no? Sí. Claro. Originalmente solamente entraba a dos ciudades. A Linares sí entraba por sus calles, y aquí en Monterrey. Originalmente, lo que es ahora la avenida Garzazada, entraba por Nuevo Repueblo. Había un vado ahí en Doctor Cos, ahí entraba por Doctor Cos, agarraba Colón, y luego prolongación Cuauhtémoc, que es ahora Universidad, y ya otra vez se redirigía. Y por eso ahorita que mencionaste que a lo largo de esa rúa hubo hoteles y restaurantes con la arquitectura californiana colonial, me viene a la mente, ahorita quedan los restos de un hermoso hotel que se llamaba el Hotel Royal Courts, que tenía piscina y tenía cabañas tipo californiano colonial. Todavía están las ruinas, está la administración ahí en Universidad y Servicio Postal. Exactamente. En la esquina de Avenida Múnich y Universidad estaba el restaurante Niágara, también con una hermosa arquitectura. Ahí traigo una fotografía. Mira, por ahí está el Hotel Amega, que todavía existe ahí el Hotel Amega en la Chapultepec, también tiene arquitectura. Y el Hotel Álamo. El Hotel Álamo, todavía existen los dos, un excelente restaurante, ya le estamos haciendo comercial. ¿Sabes qué, maestro? La semana pasada estuve en La Muralla, que es al sur de Monclova, en el viejo camino entre Monclova y Saltillo, y tomé fotos de un restaurante que es el que comenta de esa arquitectura, un parador, un hostal a la vera de las carreteras asfaltadas. Exactamente. Quería apuntar nada más, gracias por tu excelente aporte, maestro, de que esa carretera era de macadam. El macadam era el sistema constructivo que utilizaron para construir la carretera nacional, ¿o me equivoco? Exactamente, ahí traigo, bueno... Mira, el famoso oso. Ese es el famoso oso del Álamo, ¿verdad? Pero un poquito antes venían unas fotografías de la maquinaria donde está construyéndose la carretera. Y hay muchos datos que yo encontré en ese trabajo que presenté. El sombrero café del Álamo, que ya lo querían demoler. Motivo de polémica actual, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Exactamente, pero era muy interesante, por decir, en la Cuesta de Mamulique. La Cuesta de Mamulique, cuando se creó la carretera, era de un solo carril. Y entonces, en cada esquina, en las dos bajadas, había un telégrafo. Entonces, tú llegabas y tenías que avisar. Ya voy para allá. Va a pasar, entonces... Pasaba uno y lo pasaba el otro. Fue hasta la década de los 50 cuando ya se amplió a dos carriles. Pero ahí está, mira, está la cuesta. La Cuesta de Mamulique, exactamente. Donde, que fue toda una hazaña, una hazaña de ingeniería. Por cierto, la inauguración la hace el general Mazán, que era uno de los dueños de la constructora Náhuac, encargada de... Juan Andreu Almazán. Exactamente. Había que combinar los negocios con la política. Y para la inauguración colocaron todas las cajas de dinamita a los lados con un listón. ¿Sí? Porque para poder abrir la brecha se necesitó mucha dinamita. Es claro. O sea, no había maquinaria como las de ahora, entonces... Hubo que volar mucha montaña. Exactamente. Todas las cajas que se usaron las colocaron como a los lados con un listón, y el general Mazán, no el gobernador, el general Mazán fue a cortar el listón de la inauguración. O sea, él era el comandante de la cuarta zona militar. Hay que recordar que la colonia Náhuac en San Nicolás, pues era también... Eran terrenos de él. La colonia Cuauhtémoc, la colonia Chapultepec. Exactamente, que son las primeras colonias que se van a colocar a los lados de lo que es así es. De la carretera nacional. Y otra cosa, también fue un lugar donde empezó a crecer mucho la industria. También. La General Electric, lo teníamos IMSA. ¿Y sabes también Ramírez, qué ocurrió?
Gracias a esa magna obra fue determinante para la modernización del país, nació un platillo, una delicia gastronómica. Sí, machacado. El machacado con Sí, huevo. pero, y en Linares, Las Glorias. Las Glorias. ¿Verdad? También. Así Pero digo, es. o sea, esas dos ciudades son las que primeramente, ya lo que es el cercado y eso más bien empieza a crecer cuando se va a construir la presa de la Boca. Ahí es cuando los trabajadores empiezan a cruzar por los cabazos y empiezan a venderse comida y todo. Y como una de las fotografías que traigo ahí es una que me regaló el maestro Juan José Ortiz de la Facultad de Biología, que está el famoso oso del Álamo, El oso ¿verdad? del Álamo. Que fue muy, muy famoso. Y creo que A ver si Todavía la hasta podemos, los años si la 70. podemos mostrar de nuevo cuenta, mi querido en los Alberto, 50, gracias. esa foto, porque él es egresado de la primera generación de la Facultad de Biología. Estamos hablando del 54 y ya estaba el oso del Álamo. Que era, lo voy a decir metafóricamente hablando, era un personaje digno de visitar. Sí, digno de visitar. Oye, merece también una biografía. Sí. Claro. Y una cosa curiosa, en el municipio de Escobedo, exactamente en la carretera de Laredo y lo que es la carretera al que se llama El Yonque o hacia Salinas, también hubo unos años un oso ahí. Ahí está, ¿Qué le estamos dicen, viendo qué le dicen los justamente cabacitos? aquí está No, la foto. Esa es esa fotografía del oso del Álamo, es como de 54, 55. Sería Era- comparable en cuanto a detalle folclorista, comparable al burro de la Roqueta allá en Acapulco, al burro que Pues sí. porque todo el mundo Sí. iba a ver. Sí, ¿verdad? Vamos a llegaba. hacer para Aquí verlo. pobre oso, pues la gente le daba refrescos, porque ahí exactamente se está tomando esa- Se ve corpulento, Sí. un oso negro, un oso negro, macho, que tal vez obviamente vivía en las fragosidades de la Sierra Madre Oriental, pero yo creo era único su espécimen por el tamaño, se ve, Muy o estaba grande. muy bien alimentado. Pues sí, pues todo el También. mundo le daba Gorditas comida. de harina. Por comida no paraba. Exactamente. Entonces, y otro dato muy curioso que encontré en Linares, como Linares es el único pueblo donde entraba la carretera, hay la queja de los turistas, y le dicen al alcalde, de que en la época de verano los niños se colgaban de las defensas de los carros para pasearse, Sí, ¿no? sí. Entonces eso molestaba a los turistas, que se tenían que parar y pues correrlos, y los niños esperaban otro carro y se volvían Es que eran unas defensas cromadas Eran impresionantes, y impresionantes, aparte era exactamente. acero, ¿verdad? Exactamente, Era acero, sí. acero cromado, y pues era la Exactamente. diversión, yo lo hice, yo también ¿Ya? lo hice Y muchas entonces, veces que te subías. el alcalde hacen un acuerdo que se iba a castigar al papá si no ponía atención a su hijo, de que no estuviera molestando a los turistas que pasaban por Pero Linares. un acto de justicia muy salomónico, ¿eh? Exactamente, Y sí. sobre las causas que son los padres, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, es muy interesante la carretera. ¿Cuándo empezó a perder la carretera ya su intensidad? Exactamente cuando se abre la carretera central, la Monterrey-Saltillo. Así es. Empieza la decadencia y pues muchos pueblos empezaron a perder ese turismo, ¿verdad? En los 50 es la carretera. Sí, exactamente, en los 50 empieza central. a perder ese turismo que en casi todos los pueblos había. Vamos a decirlo que algunos, como esa película de Cars, ¿verdad? Que es famosa, de que era un pueblo donde pasaba todo el turismo, ¿verdad? Y construyeron una autopista. Y queda Y pues que- casi... Bueno, fue lo que pasó con mucha, y de hecho también Vamos ha ¿te parece? pasado. Vamos a tomarnos Ajá, un pequeño claro. respiro tantito y continuamos ahorita con este programa especial. Le recordamos que está con nosotros el maestro Juan Ramón Garza Guajardo del Centro de Información de Historia Regional Celso Garza Guajardo, que hay que decirlo, es una obviedad, pero hay que decirlo, es su hermano, a Así es. quien por supuesto le rendimos pleitesía. Pausa y continuamos. Ya lo publicas. Y
Ya vino a hablar aquí la otra vez sobre la fábrica Woolworth. Estamos, por respeto a ustedes, estimados televidentes, 2020-8865 para que se comuniquen con nosotros. Y estábamos hablando ahorita de realidades propias de los tiempos del nacimiento y crecimiento de la carretera nacional, y haciendo mención en los 60 de la fábrica Woolworth. ¿López Mateos? No, ¿Sería el presidente? No, ya era Díaz Ordaz. A Díaz Porque Ordaz le la toca en el inauguraron 60. en 1967. Ah, correcto. Entonces, un año antes del movimiento del 68. La fábrica Woolworth Isabela. Bueno, tenemos llamadas. Ramos Rodríguez se comunica para la pregunta. Roberto Campos, Oscar Villegas, también para la pregunta que hemos formulado respecto a la vía. Todos han acertado, lo aclaro. María del Refugio también acertó. Lorenzo González Rodríguez también acierta. Javier Alonso Montemayor Fuentes aciertan, por supuesto. Mandan saludos al señor Robles de parte del papá de Juan Joel y Roberto Villegas Núñez. Pues agradecemos un saludo cordial. Y aquí hay unos comentarios. Nada más esta otra. Edna Valdés de la Lindavista manda saludos a Juan José y a la Ángel madrina Robles. del programa. Bueno, pues es nuestra madrina. Provecho, que no nos y abandone, muchos mi querida saludos. madrina. Ya usted sabrá lo que hace con sus dos compañeros faltistas. Usted sabrá si usted los perdona o no. Pero así es. El señor Lorenzo González Rodríguez pregunta que quién dijo la frase, si hubiera aquí parque. Más bien, si hubiera parque no estarían ustedes aquí. Esa se dice la tarde del 13 de septiembre de 1846, al caer el alcázar del castillo de Chapultepec, y fue en Churubusco. En el convento de Churubusco. Fue en el convento de Churubusco la tarde de ese de septiembre de 1846, y al pedirle el general americano, ¿dónde está el parque? Y le responde, en ese entonces era, creo que el coronel Anaya, ¿no? José María Anaya, le dice, si tuviéramos parque, no estaría usted aquí. Hay otra pregunta, el señor César de León dice, hace tiempo me comentaron que la frase de Tierra y Libertad es acuñada por el maestro rural Otilio Montaño, ¿es cierto o es falso el que la acuñó? Tierra y Libertad... Perdón, más. Se me hace que esa es más bien del abogado que traía del Zapato, abogado, sí, de Genovevo. Soto y Gama. Antonio Díaz Soto y Gama. Sí, tiene razón, es Antonio Díaz Soto y Gama, y el Otilio Montaño, que era también uno de los parte del Estado Mayor de Zapata, no fue. Entonces fue Antonio Díaz Soto y Gama. Que por cierto, él tiene una anécdota cuando estrujó la bandera. Después que... Ahí en la convención de Aguascalientes. Sí, que dice, yo no voy a firmar sobre este trapo. Así Entonces, es. Imagínense, todos sacaron la pistola. Sacan la pistola, sobre todo el general Murguía y Pancho Villa. Sí. Eso fue en la convención de Aguascalientes. Muy bien, tengo otra llamada. Antonio Ávila, ¿podrían hablar del el historiador sobre el restaurante El Oso Pardo de hace más de 50 años? Bueno, pues ya es el tema que ya lo tratamos pasas bien, creo, me parece. 2020-8865, síganse comunicando con nosotros. Estamos ya en el crepúsculo de este programa. Agradecemos todas las llamadas que hemos recibido. Más comentarios que tenga todavía al respecto. Bueno, la importancia de esta carretera, como digo, que causó gran turismo, ¿verdad? Había grandes caravanas de norteamericanos que venían y los cuales eran recibidos luego aquí en Monterrey, en San Nicolás hubo un trailer park ahí donde estaba ahora agua y drenaje también para los que ahí está llegaban. otra fotografía del famoso restaurante. Sí. Y como digo, muchos pueblos decayeron, principalmente ya de Linares para acá, en la mayoría de sus pueblos, pues ya el poco turismo que les llegaba pues causó gran baja, ¿no? Y ahorita, desconozco si todavía siga vigente. Ahora, existían varias cuestas, ¿sí? No nomás era la de Mamulique, que le tenía 26 curvas, estaba la cuesta de Garrapatas, el Salero, la de Lleras, el Trópico de Cáncer, la de Mármol. O sea, tenía 6 cuestas, imagínense. Entre Laredo y Ciudad de México. Ciudad de México, Así ¿no? Ahora, el punto más alto era un pueblo que se llama Palmas, en Pachuca, 2.200 metros. Y el más bajo era en Tamazunchale. Cerca de Gilitla, ¿no? Exactamente, Entre Gilitla y exactamente. Una pregunta, ¿no está asociada la carretera nacional con la Panamericana?
La Panamericana era, bueno, pues sí, decirlo así. Era un porque tramo. Algún tramo, sí, eso sí, nada más. Exactamente. Algún tramo. Ya después, ¿A qué altura sería donde no, o sea, donde se supone que allá era una por Pachuca? carretera que se tenía, que venía desde Canadá y que iba a recorrer toda América. Desde Alaska hasta exactamente. la Patagonia, Hasta la Patagonia, en ¿verdad? Argentina. Sí. Pero el tramo oriental era la carretera nacional, porque el tramo occidental era la carretera de Ciudad de México, el Bajío, Guadalajara, Aguascalientes, Guadalajara, entraba Culiacán, entraba Zacatecas, Durango, Chihuahua hasta Ciudad Juárez. Sí. Entonces, Esa era la carretera alguna de las panamericana. 5 carreras panamericanas Se que hacían, corrieron, casi todas se hacían en el lado, por el lado occidental del occidental, país. hacia que por Ciudad cierto Juárez. hubo un regiomontano que participó en varias de ellas, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Su hijo trabajaba en la Facultad de Físico-Matemáticas, él fue el que me dijo, mi papá participó con un carro que él hizo apropiadamente para competir. Sí, un coche especial. Especial, ¿verdad? No es que en la primera etapa se voltearon. Yo creo la época de gloria fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hasta 1960. En los 50. Sí. La motorización, los 50, sí. y también tuvo que ver mucho con la prosperidad que trajeron las administraciones a partir de Lázaro Cárdenas. La petrolización, pero sobre todo la motorización de la sociedad regiomontana. Claro. Exactamente. Aquí en Monterrey cada año, si usted checa los periódicos de los 40, 50, se preparaba Monterrey para recibir las grandes caravanas de turistas norteamericanos. Las trailas que le llamaban. Las trailas, digo. En San Nicolás había una, muchos de ellos acampaban en el río Santa Catarina. Es más, de hecho, donde ahorita está un edificio altísimo ahí en los viejos terrenos del Mercado Colón, en una torre de 50. ¿El pabellón M? El pabellón M. Toda esa Claro. manzana era un terreno profeso para las trailas. Las trailers. Ya con el tiempo, con la carretera central bajó, y luego todavía bajó más cuando ya se empiezan a hacer los viajes a Acapulco principalmente, a la Ciudad de México también, el turismo bajó bastante. Y también cuando bajaron los precios de la aviación. Digo, bajaron entre comillas. Sí, que te La lo daban carretera viaje central ahora. tuvo que ver también. Tuvo mucho que Así ver es. para que esa carretera. La carretera ya- central, que es de los 50. Sí, de los 50. Igual también en el caso de la Cuesta de Mamulique, hay que recordar que después en la década de los 60 se hace la nueva Cuesta de Mamulique, que es un poquito más recta, ¿verdad? Sí, que esa sí ya utilizaron maquinaria para abrir los cerros, por eso está claro, los hicieron muy, bueno, la tecnología es el tiempo, porque hay muchos deslaves, ¿no? ¿No es nuestro extraordinario poeta popular José Alfredo Jiménez el de acortan las distancias y apartan las ciudades, Pues sí. los caminos, ¿verdad? Acortan las distancias. Exactamente, Dando un poco de crítica, ¿verdad? Eso de que sí, Sí. las carreteras Sí. efectivamente. Otro dato entonces llegan, curioso, pero bueno. la carretera nacional no iba a pasar por Sabinas Hidalgo. Eso lo sabe nuestro doctor Jaime muy bien, de eso, sino que varios personajes de Sabinas se unieron y vinieron a hablar con el gobernador para que pasara, ¿verdad? Pero no estaba proyectado exactamente pasar por Sabinas. Gracias a eso pasó y fue uno de los dos municipios que más crecieron rápidamente, beneficiaron. Se beneficiaron bastante con la carretera nacional, ¿sí? Lo que es Linares y el municipio de Sabinas. Bueno, pues estamos por despedirnos. ¿Algún comentario? Sí, nada más el señor Antonio Castillo Rodríguez menciona que ahí en la foto de entrada, efectivamente ahí estaba el aeropuerto San Agustín, el otro estaba en San Nicolás, donde ahorita está Soriana, el tercero, el último, el moderno en Apodaca, pero en Apodaca hubo dos, lo que era el aeropuerto del norte y el aeropuerto internacional. Y fíjate que acabo de encontrar que hubo también un aeropuerto privado en Pesquería. Y hubo otro aeropuerto privado en mi colonia, en la colonia Cuauhtémoc. Exacto, también. apenas te iba a Así decir, es, en la Cuauhtémoc también hubo Entonces otro. tuvimos No, y hubo 6 otro, aeropuertos. y hubo otro en el campo militar. Ahí fue, bueno, fue donde llegó el primer avión comercial de Así es. pasajeros ahí. era un American DC-3 Airlines. de American Airlines, mayo del Sí. 42, en plena guerra. 42. En plena guerra Bueno, fue pues, primero. la respuesta a la pregunta que formulábamos. Así es. Rápidamente. Ya, era ese. Era El ese, camino justamente ya lo es dijiste. el antiguo Sí. camino San Agustín o Hoy- actualmente avenida Lázaro. General Lázaro Cárdenas. Y acertaron todos, pues agradecemos a todas las llamadas. Les invitamos para que hoy a las 10 de la noche por Radio Nuevo León escuchen este programa, que se transmite también todos los jueves. Eusebio Pérez, felicidades al programa por recordarnos los recorridos históricos de los que somos de aquella época, nos dice Eusebio, Todos somos de aquella Eusebio Páez.
y Francisco Oliva. Felicidades por tan excelente programa y de dónde pudieron los corridos misteriosos, los corridos del mundo. Ay, caray. Francisco Oliva, a ver, dime. ¿Y de dónde provienen los corridos misteriosos? No, más bien él pregunta los corridos norestenses. Pues provienen de la parla popular, pero también provienen se alimentan de la madre patria, tanto de Portugal como de España. Y que los primeros pobladores del nuevo Reino de León hace más de 400 años trajeron en las tradiciones orales. Pues la verdad, nuestro agradecimiento a Juan Ramón Garza Guajardo, de veras, por haber estado aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Un honor siempre enriquecer este programa, lo agradecemos en todo lo que vale. Mi querido Juan José Silva, enhorabuena. Un honor, maestro, gracias, buenas tardes. Y pues fundamentalmente gracias a nuestros camarógrafos, a nuestro director de cámaras, Alberto de la Garza, y por supuesto a ustedes, estimados televidentes, amigos radioescuchas, gracias por atendernos en un programa más de Crónica. Los esperamos el próximo jueves. Hasta la próxima.